Benaya, el guerrero poderoso de David. En las páginas antiguas de la historia bíblica, entre relatos de conquistas, reyes y batallas épicas, encontramos la historia de un hombre cuyo nombre resuena con la fuerza de su carácter. Benaya, hijo de Joiada, un guerrero cuyas hazañas desafían la imaginación y cuya lealtad trasciende las páginas sagradas hasta nuestros días. ¿Quién fue realmente este hombre que se atrevió a enfrentarse a un león en un pozo durante un día nevado? ¿Cómo llegó a convertirse en uno de los guerreros más temidos de Israel y en la mano derecha de dos de sus más grandes reyes? Su historia no es solo un relato de batallas ganadas, sino un testimonio vivo de valor, fe inquebrantable y lealtad absoluta en tiempos de profunda incertidumbre. Benaya emerge de las sombras de la historia como una figura emblemática cuya vida nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del coraje y la fidelidad. Su legado perdura como un faro de inspiración para aquellos que buscan comprender la profundidad del compromiso y la fe en acción. El linaje de Benaya es fascinante y revelador. Provenía de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Esta tribu ocupaba un lugar único en la sociedad israelita, pues había sido elegida específicamente para desempeñar funciones religiosas. Los levitas estaban encargados del servicio en el tabernáculo, que posteriormente se convertiría en el Templo de Jerusalén, y jugaban un papel fundamental en la vida espiritual de la nación. Aunque muchas de las responsabilidades de los levitas eran sacerdotales y litúrgicas, también desempeñaban funciones militares y de liderazgo dentro de la sociedad israelita. Es en este contexto donde encontramos a Benaya, cuya herencia levítica añade una capa interesante a su identidad como guerrero. Benaya era hijo de Joiada, quien es descrito en la Biblia como un hombre valiente de Cabseel. Joiada, aunque perteneciente a la tribu de Leví, es recordado no solo por su conexión religiosa, sino también por su valentía y destreza militar. Esto sugiere que la familia de Benaya estaba involucrada en actividades más allá de las responsabilidades religiosas tradicionales de los levitas, posiblemente incluyendo entrenamiento militar y liderazgo. Como líder en su comunidad, Joiada probablemente desempeñó un papel importante tanto en la formación espiritual como en el entrenamiento físico de su hijo, preparándolo para las significativas responsabilidades que posteriormente asumiría. La mención de Joiada en la Biblia enfatiza la importancia de esta figura y sugiere que influyó profundamente en la carrera de Benaya. Benaya creció en Cabseel, una ciudad ubicada en la región más meridional de Judá, cerca de la frontera con Edom. Este entorno fronterizo, a menudo marcado por tensiones y conflictos, contribuyó al desarrollo de las habilidades de Benaya como guerrero. Vivir en una zona propensa a incursiones enemigas habría requerido que los hombres locales estuvieran constantemente preparados para la defensa, y es probable que Benaya aprendiera a luchar desde una edad temprana. La combinación de sus orígenes levíticos, el riguroso entrenamiento proporcionado por su padre Joiada y la constante necesidad de defender su tierra natal moldearon a Benaya convirtiéndolo en un luchador formidable y un líder natural. El nombre Benaya tiene un significado profundo y se origina del hebreo. En hebreo, Benaya es una combinación de dos palabras, Ben, que significa hijo de, y Ya, que es una abreviatura del nombre de Dios, Yahvé o Jehová. Por lo tanto, el nombre Benaya puede interpretarse como hijo de Dios, o aquel a quien Dios es misericordioso. Es importante señalar que muchos nombres en la Biblia tienen significados simbólicos y espirituales, y Benaya refleja la creencia en la importancia de una relación con Dios, sirviendo como una expresión de fe y confianza en lo divino. Benaya vivió durante un periodo de grandes transformaciones y desafíos en el reino de Israel, bajo el liderazgo del rey David. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la historia bíblica, conocido tanto por su corazón devoto hacia Dios como por sus habilidades militares y políticas. Unificó las tribus de Israel, estableciendo un reino centralizado fuerte con Jerusalén como su capital. Este contexto histórico estuvo marcado por guerras constantes, tanto para defender el reino de invasores como para expandir sus fronteras. Durante el reinado de David, Israel enfrentó a una serie de enemigos poderosos, incluyendo a los filisteos, amonitas, moabitas y arameos. Cada una de estas naciones representaba una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad de Israel. David, un formidable líder militar, condujo a su ejército en campañas victoriosas,
estableciendo la supremacía de Israel en la región. Las conquistas de David no solo aseguraron la paz y prosperidad de Israel, sino que también cumplieron las promesas hechas por Dios a Abraham con respecto a la posesión de la tierra. A través de batallas sangrientas y estrategias brillantes, David logró someter a muchos de sus enemigos, expandiendo el territorio de Israel y solidificando su posición como uno de los reyes más poderosos de su tiempo. El ejército de David era una fuerza impresionante, compuesta por soldados valientes y experimentados. Dentro de este ejército había un grupo de élite conocido como los valientes de David o Giborim. Estos hombres eran guerreros excepcionales, cada uno distinguido por hazañas notables en batalla. Benaya, hijo de Joiada, era uno de los más destacados entre estos valientes. Su nombre es mencionado junto a gigantes como Joab, el comandante del ejército de David, y Abisai, otro de los líderes militares clave. Las hazañas de Benaya eran legendarias, y rápidamente ganó reputación como uno de los guerreros más intrépidos y leales de David. El ejército de David estaba meticulosamente organizado y era altamente eficiente. El rey dividió sus tropas en varias unidades, cada una liderada por comandantes experimentados. Los valientes de David eran su guardia personal, compuesta por los guerreros más leales y hábiles. Eran responsables de proteger al rey y llevar a cabo misiones de alta importancia y riesgo. La presencia de Benaya en este grupo refleja su importancia y el respeto que se ganó a través de sus acciones. Se destacó no solo por su valentía, sino también por su capacidad estratégica, lealtad inquebrantable hacia el rey David y su profunda fe en Dios. Benaya sirvió a David en un momento crítico en la historia de Israel, mientras el reino se establecía como una potencia regional. Las batallas y conquistas bajo el liderazgo de David crearon un entorno donde el coraje y la fuerza física eran esenciales para la supervivencia. La primera gran hazaña de Benaya ocurrió durante un periodo de intensa hostilidad entre Israel y Moab, una nación vecina frecuentemente en conflicto con el pueblo de Dios. Moab era conocida por su fuerza militar y sus feroces guerreros, que representaban una amenaza constante para la seguridad y estabilidad de Israel. En medio de esta tensión, Benaya enfrentó un desafío formidable: confrontar y derrotar a dos de los guerreros más formidables de Moab. Estos hombres no eran soldados ordinarios, eran considerados héroes en su propio derecho, conocidos por su valentía y habilidades excepcionales en combate, inspirando temor incluso entre los luchadores más valientes. El encuentro entre Benaya y los dos guerreros moabitas tuvo lugar en un escenario de batalla donde la superioridad numérica y la ventaja estratégica estaban del lado enemigo. Sin embargo, Benaya, impulsado por un sentido del deber y confianza en Dios, no se intimidó por la aparente desventaja. Armado con su fe y experiencia en combate, enfrentó a ambos oponentes simultáneamente, demostrando una impresionante combinación de fuerza, agilidad e inteligencia táctica. La batalla que siguió fue intensa y brutal, cada movimiento requería precisión y determinación. Benaya esquivó hábilmente los ataques coordinados, respondiendo con golpes decisivos que, uno a uno, derribaron a los guerreros moabitas. Su victoria no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también sirvió como un poderoso símbolo de la protección divina y la superioridad militar de Israel sobre sus enemigos. Esta hazaña heroica elevó el estatus de Benaya entre sus compatriotas, marcándolo como un guerrero de calibre excepcional y un defensor dedicado de su pueblo. Otro episodio que destaca el coraje sin igual de Benaya es la historia donde enfrentó y mató a un león dentro de un pozo en un día nevado. Este incidente es particularmente impresionante debido a las circunstancias adversas que lo rodearon. El clima severo, con nieve cubriendo el suelo, hacía que los movimientos fueran peligrosos e impredecibles, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de resbalones y caídas. Enfrentar a un león sería una tarea aterradora en condiciones ideales, pero hacerlo en un entorno tan hostil requería un coraje extraordinario y determinación. La decisión de Benaya de entrar en el pozo y enfrentar al león indica un profundo sentido del deber y quizás la necesidad de proteger a su comunidad de una amenaza inmediata. El león, una criatura poderosa y feroz, representaba un peligro mortal, especialmente dentro del espacio confinado del pozo, donde no había lugar para escapar o realizar maniobras evasivas significativas. Benaya descendió al pozo sabiendo que enfrentaría a la bestia en su propio terreno,
donde el león tenía una ventaja natural. La batalla que siguió fue feroz y desesperada. El rugido ensordecedor del león se mezclaba con el sonido de pisadas sobre la nieve mientras Benaya luchaba con todas sus fuerzas, utilizando cada fragmento de habilidad y experiencia que poseía. En medio de garras afiladas y dientes mortales, mantuvo la compostura, buscando aperturas para atacar y defenderse. Finalmente, a través de una combinación de fuerza bruta, estrategia y quizás intervención divina, Benaya logró someter y matar al león. Esta hazaña no solo eliminó una amenaza peligrosa, sino que también se erigió como un testimonio del increíble coraje y fe de Benaya, solidificando aún más su reputación como un héroe entre su pueblo. La tercera hazaña notable de Benaya involucra su victoria sobre un colosal guerrero egipcio armado con una formidable lanza. Egipto, conocido por su rica cultura y poder militar, producía guerreros altamente entrenados que eran temidos en todo el mundo antiguo. El oponente de Benaya en este encuentro fue descrito como un hombre de gran estatura, posiblemente un gigante, cuya lanza era comparada con un rodillo de telar, indicando su considerable tamaño y peso. Enfrentar a un adversario tan formidable con nada más que un bastón destacó la audacia y confianza de Benaya en sus habilidades y en la protección divina. Mientras el egipcio confiaba en su fuerza física y la superioridad de su arma, Benaya contaba con su agilidad, velocidad e inteligencia estratégica. Se acercó al gigante con cautela calculada, usando su bastón no solo como arma, sino también para desviar y bloquear los poderosos golpes de la lanza del enemigo. En un momento crítico de la batalla, Benaya logró una hazaña impresionante. Desarmó al egipcio, tomando posesión de la lanza del adversario. Con esta arma ahora en sus manos, cambió completamente el curso de la pelea, usando la lanza contra su dueño original y derrotándolo decisivamente. Estas tres hazañas heroicas no solo cimentaron la reputación de Benaya como uno de los guerreros más valientes y hábiles de Israel, sino que también sirvieron como inspiraciones perdurables de coraje y fe. Sus proezas en combate rápidamente captaron la atención de David, quien vio en él un aliado valioso y confiable. El reconocimiento de David a la valentía de Benaya culminó con su promoción al puesto de comandante de la Guardia Real, un papel de inmenso prestigio y responsabilidad. La guardia personal del rey era la unidad de élite dentro del ejército, encargada de proteger al rey en todo momento, tanto en tiempos de paz como de guerra. Ser nombrado comandante de esta guardia era una clara señal de que Benaya había ganado la completa confianza de David. Esta posición no solo era un reconocimiento a sus habilidades marciales, sino también a su lealtad e integridad. La Guardia Real, compuesta por los mejores soldados de Israel, necesitaba un líder que no solo pudiera luchar junto a ellos, sino también guiarlos con sabiduría y coraje. Benaya demostró ser exactamente ese líder. La lealtad de Benaya hacia David fue inquebrantable a lo largo de toda su carrera. En una época en que las intrigas y conspiraciones de la corte eran comunes, Benaya permaneció firmemente leal a David, incluso en las situaciones más difíciles. Su lealtad fue recompensada no solo con promociones y posiciones prestigiosas, sino también con la confianza personal de David. La lealtad de Benaya no era solo una cuestión de deber militar, también reflejaba un profundo respeto y admiración por David, a quien veía como el líder elegido por Dios para gobernar Israel. Benaya también estuvo presente durante momentos clave que moldearon el futuro de Israel. Durante los últimos días de David, la cuestión de la sucesión al trono se convirtió en un asunto urgente y delicado. Adonías, el cuarto hijo de David, observando la fragilidad de su padre y la falta de una proclamación oficial sobre el sucesor, decidió actuar por su cuenta, intentando establecerse como rey. Esta decisión no fue impulsiva, sino calculada, inspirada por el ejemplo de su hermano Absalón, quien anteriormente había intentado, sin éxito, usurpar el trono de David. Adonías, consciente de que el apoyo de figuras influyentes sería crucial para legitimar su reclamo al trono, comenzó a reunir hombres poderosos e influyentes a su alrededor. Entre ellos estaban Joab, el comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote. Joab, a pesar de su lealtad y servicio a David en numerosas batallas, era una figura compleja y, en muchos aspectos, ambigua.
Su decisión de apoyar a Adonías pudo haber estado motivada por una combinación de ambición personal e insatisfacción con la dirección que tomaban las cosas en la corte. Abiatar, por otro lado, también tenía una larga historia de servicio a David, pero al igual que Joab, eligió alinearse con Adonías, quizás creyendo que ocuparía una posición prominente en el nuevo régimen. Con este poderoso apoyo, Adonías se sintió lo suficientemente confiado como para dar el siguiente paso en su conspiración. Organizó una elaborada ceremonia para proclamarse rey, eligiendo cuidadosamente el lugar y los invitados para el evento. La ceremonia se llevó a cabo en Enrogel, un manantial cerca de Jerusalén, un lugar significativo y accesible, pero lo suficientemente alejado del palacio para evitar interferencias inmediatas de David o sus partidarios. Adonías invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a todos los oficiales del ejército de Judá, excepto a aquellos leales a David y Salomón. También excluyó a los aliados más cercanos de David, como el profeta Natán, Benaya y el selecto grupo de guerreros que formaban la Guardia Real. Durante la celebración, Adonías sacrificó ovejas, bueyes y terneros engordados, una demostración de poder y prosperidad que también llevaba una profunda significación religiosa y política. La fiesta fue un gran evento destinado a reunir apoyo y solidificar su reclamo al trono. Las ofrendas sacrificiales y la comida posterior eran partes integrales del rito de autoproclamación, sugiriendo que los dioses, y particularmente el Dios de Israel, estaban del lado de Adonías. La presencia de Joab y Abiatar en la ceremonia reforzaba la legitimidad del evento, transmitiendo el mensaje de que el ejército y el clero estaban de acuerdo con el nuevo orden que Adonías buscaba establecer. Sin embargo, esta gran celebración y el intento de Adonías de solidificar su control sobre el trono no pasaron desapercibidos. Natán, el profeta, un consejero cercano y de confianza de David, inmediatamente captó la gravedad de la situación. Natán entendió que si Adonías tenía éxito en tomar el trono, la promesa de Dios a David de que Salomón sería su sucesor se vería frustrada. Sabía que una usurpación exitosa por parte de Adonías podría sumir a Israel en una guerra civil, o al menos, en una prolongada inestabilidad. Reconociendo la urgencia de la situación, Natán actuó rápidamente. Fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y juntos idearon un plan para alertar a David sobre la conspiración que se estaba desarrollando. Natán sugirió que Betsabé fuera a David y le recordara la promesa de que Salomón sería su sucesor, advirtiendo que en este momento de debilidad, el reino podría perderse a manos de Adonías. Le indicó a Betsabé que preguntara directamente a David si había cambiado de opinión o si Adonías estaba actuando sin su consentimiento. El mensaje de Betsabé no solo pretendía despertar a David a la realidad de la situación, sino también apelar a su sentido del deber y a la promesa divina concerniente a Salomón. Después de la entrada de Betsabé, Natán la seguiría, entrando en la habitación para confirmar su relato y enfatizar aún más la urgencia del momento. Su enfoque coordinado funcionó según lo planeado. Cuando Betsabé se presentó ante David, expresó su preocupación por el futuro de Salomón y del reino mismo, enfatizando que si Adonías se convertía en rey, tanto ella como su hijo estarían en grave peligro. Natán entró entonces y reforzó las palabras de Betsabé, informando a David sobre la ceremonia de autoproclamación de Adonías en Enrogel. Advirtió a David que a menos que actuara rápidamente, el trono podría ser tomado por Adonías y el reinado de Salomón nunca llegaría a realizarse. La respuesta de David fue inmediata. En una ceremonia urgente y simbólica, David ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado rey, con Benaya desempeñando un papel clave en este proceso. Benaya, junto con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, se aseguró de que Salomón fuera ungido en Gión, un movimiento que solidificó el reclamo de Salomón al trono y detuvo temporalmente la conspiración de Adonías. Esta acción rápida y decisiva de David, influenciada por la diligente intervención de Natán y Betsabé, puso en marcha los eventos que finalmente frustrarían el complot de Adonías y asegurarían el trono para Salomón. Tras la unción, el pueblo estalló en alegría. El sonido de las trompetas llenó el aire y la gente de Jerusalén gritaba, ¡Viva el rey Salomón! La ciudad fue invadida por una celebración espontánea, con la población reconociendo y aceptando a Salomón como su nuevo gobernante.
Los vítores y el júbilo del pueblo fueron una clara demostración de que la nación estaba con Salomón y que cualquier intento de Adonías de reclamar el trono estaba condenado al fracaso. Esta muestra pública de apoyo fue crucial para el éxito de Salomón, ya que consolidó su poder y desmanteló la conspiración de Adonías. Mientras tanto, Adonías y sus seguidores estaban en medio de su propia celebración, sin saber que la marea se había vuelto en su contra. Cuando el sonido de las trompetas y los vítores desde Jerusalén llegaron hasta ellos, la fiesta de Adonías se detuvo abruptamente. En 1 Reyes capítulo 1, versículos 41 al 49, vemos la reacción de Adonías y sus invitados. Joab, siempre alerta y experimentado en batallas y conspiraciones, fue el primero en sentir que algo andaba mal. Cuestionó el ruido, y pronto quedó claro que noticias devastadoras estaban en camino. Poco después, Jonatán, hijo de Abiatar, llegó al banquete con la noticia que nadie allí quería escuchar. Salomón había sido ungido rey por orden de David. Al oír esto, el miedo y el pánico se apoderaron de Adonías y sus partidarios. Se dieron cuenta de que su conspiración había fracasado y que ahora estaban en grave peligro. Los invitados que anteriormente habían apoyado a Adonías se dispersaron rápidamente, cada uno buscando salvar su propia vida. La euforia del banquete se convirtió en terror y desesperación, mientras Adonías, que tan recientemente se había visto a sí mismo como el nuevo rey de Israel, ahora enfrentaba la dura realidad de su inminente caída. Adonías, temiendo por su vida, huyó al altar del Señor, aferrándose a los cuernos del altar en busca de protección. Un gesto desesperado que revelaba su culpabilidad y reconocimiento de su derrota. Esperaba que el lugar sagrado le proporcionara un refugio seguro y que Salomón, al enterarse de su acto, le mostrara misericordia. Mientras Adonías se aferraba al altar, su situación era precaria. Sabía que su supervivencia dependía de la clemencia de Salomón. Buscar refugio en el altar era una apelación al nuevo rey para que demostrara misericordia en lugar de venganza. En 1 Reyes capítulo 1, versículos 50 y 51, Adonías envió un mensaje a Salomón pidiendo que su vida fuera perdonada. Reconoció su derrota y sabía que su vida estaba ahora enteramente en manos de Salomón. Esta súplica de misericordia mostró la conciencia de Adonías de su vulnerabilidad, esperando que los lazos familiares y la santidad del refugio pudieran salvarlo. Salomón, recién ascendido al trono, enfrentó una decisión crucial. Podría haber elegido eliminar a Adonías inmediatamente, asegurando que no surgieran futuras amenazas a su reinado. Sin embargo, Salomón optó por la clemencia, una decisión que reflejaba tanto su sabiduría como su comprensión de la política real. Salomón acordó perdonar la vida de Adonías, pero bajo estrictas condiciones. Advirtió a Adonías que su vida se preservaría solo si se conducía como un hombre honorable y no hacía más intentos de apoderarse del trono. En 1 Reyes capítulo 1, versículos 52 al 53, Salomón dejó claros los términos. Mientras Adonías mostrara lealtad y no conspirara nuevamente, viviría. Si fracasaba, su vida sería decomisada. Salomón estaba dispuesto a conceder misericordia, pero también dejó claro que no toleraría ninguna amenaza a su reinado. Adonías aceptó la oferta de clemencia y fue llevado ante Salomón, donde se inclinó en sumisión. Salomón, en una muestra de magnanimidad, permitió a Adonías regresar a su casa, pero la tensión subyacente permanecía. La decisión de Salomón fue tanto una demostración de poder como una prueba para Adonías. Esperaba que su medio hermano aceptara su posición subordinada y se abstuviera de desafiar el orden establecido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Algún tiempo después, Adonías hizo un último intento de reclamar poder, haciendo una petición que en la superficie podría haber parecido inofensiva, pero que llevaba profundas implicaciones políticas. Se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, pidiéndole que intercediera con el rey para que le concediera permiso para casarse con Abisag la sunamita. Abisag, que había servido como cuidadora de David en sus últimos días, era técnicamente una de las concubinas del rey, aunque el texto bíblico indica que David nunca tuvo relaciones con ella. Aún así, en la cultura de la época, casarse con una concubina del rey podría interpretarse como un reclamo al trono. Adonías sabía que al casarse con Abisag, se posicionaría como un contendiente por el trono,
desafiando sutilmente la autoridad de Salomón. Betsabé, quizás sin comprender completamente las implicaciones políticas de la petición de Adonías, llevó la petición a Salomón. Sin embargo, Salomón, formado en la sabiduría y astucia de David, inmediatamente entendió el significado oculto detrás de la petición. En 1 Reyes capítulo 2, versículos 22 al 24, Salomón reaccionó decisivamente. Reconoció que el intento de Adonías de casarse con Abisag era, de hecho, un esfuerzo por asegurar una posición que podría conducir a otro intento de usurpar el trono. Para Salomón, este acto confirmó que Adonías todavía representaba una amenaza para su reinado y la estabilidad del reino. Con este movimiento final, Salomón concluyó que Adonías ya no podía ser confiado y ordenó su ejecución, poniendo fin a la amenaza potencial y solidificando su control sobre el reino. Frente a esta nueva amenaza, Salomón tomó la decisión final de acabar con la vida de Adonías. No podía permitir que su medio hermano continuara desafiando su autoridad y arriesgando la paz del reino. En una clara demostración de autoridad y resolución, Salomón ordenó la ejecución de Adonías. Benaya, siendo el comandante de la Guardia Real y uno de los hombres más confiables de Salomón, fue encargado de llevar a cabo esta orden. Sin vacilación, Benaya cumplió la tarea, ejecutando a Adonías y asegurando que la amenaza al trono de Salomón fuera neutralizada. Aunque este acto fue violento, era necesario para preservar la estabilidad del reino y mostró la disposición de Benaya de hacer lo que fuera necesario para proteger el legítimo reinado de Salomón. Además de ejecutar a Adonías, Benaya también fue encomendado con otras misiones críticas por Salomón, incluyendo la ejecución de Joab, quien había traicionado a David al apoyar a Adonías. Joab, una vez uno de los principales comandantes del ejército de David, buscó refugio en el altar del tabernáculo, esperando que la santidad del lugar lo protegiera. Sin embargo, Salomón ordenó que fuera removido y ejecutado, poniendo fin a la vida de un hombre que había sido tanto un aliado como una amenaza potencial. Una vez más, Benaya fue llamado a llevar a cabo esta orden. Al ejecutar a Joab, Benaya no solo eliminó una figura problemática, sino que también solidificó aún más su posición como agente de confianza de Salomón. Estas acciones de Benaya en nombre de Salomón reflejan su lealtad inquebrantable y su papel crucial en la consolidación del reinado de Salomón. Actuó no solo como el ejecutor del rey, sino también como un guardián del reino, protegiéndolo de amenazas internas y externas. Tras la transición del poder, Benaya fue nombrado como el comandante supremo del ejército de Israel, marcando el pináculo de su carrera militar. Benaya sucedió a Joab, uno de los comandantes más notables y controvertidos de David, quien había desempeñado un papel fundamental en las victorias militares de Israel, pero cuya lealtad ambigua finalmente comprometió su posición. Bajo el liderazgo de Benaya, el ejército israelita experimentó una consolidación de fuerzas y una reafirmación del poder de Israel en la región. Benaya aportó una visión fresca al mando militar, enfatizando la lealtad, la disciplina y la eficiencia. Su liderazgo del ejército ayudó a estabilizar el reino durante la transición del reinado de David al de Salomón, asegurando que el ejército permaneciera como una fuerza unificada y efectiva. El legado de Benaya es una rica y profunda herencia que resuena a lo largo de las páginas de la Biblia como un notable ejemplo de valentía, lealtad y fe inquebrantable. A lo largo de su vida, Benaya se destacó no solo como un formidable guerrero, sino también como un líder de carácter incuestionable y un devoto siervo de Dios. Su vida sirve como un testimonio viviente de la importancia de mantener la integridad y el coraje frente a la adversidad, ofreciendo valiosas lecciones a creyentes de todas las generaciones. Como guerrero, Benaya logró hazañas que lo colocaron entre los más celebrados de los valientes de David. Mató a 2 poderosos guerreros moabitas, enfrentó y derrotó a un león en un pozo en un día nevado, y venció a un gigante egipcio armado solo con un bastón. Cada uno de estos actos de valentía destaca la fuerza física y habilidad de Benaya, pero más importante aún, revelan su determinación y confianza inquebrantable en Dios. Enfrentó desafíos que habrían hecho dudar a muchos, pero Benaya siguió adelante, sabiendo que su misión era más que personal, era parte de un plan divino mayor para proteger y fortalecer a Israel. Como líder, Benaya ascendió a través de las filas del ejército de David,
eventualmente convirtiéndose en el comandante de la Guardia Real y más tarde en el comandante supremo del ejército de Israel. Su ascenso no fue solo una recompensa por su destreza en combate, sino también un reflejo de su lealtad e integridad incuestionables. Benaya era un hombre en quien tanto David como Salomón podían depositar completa confianza, incluso en los momentos más difíciles. Su liderazgo trajo estabilidad y seguridad al reino, y su capacidad para tomar decisiones justas y efectivas solidificó su reputación como uno de los más grandes líderes militares de Israel. Como fiel siervo de Dios, Benaya demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe. Sirvió a David y Salomón con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y esta fe guió sus acciones a lo largo de su vida. Benaya nunca vaciló en su deber, incluso cuando significaba tomar decisiones difíciles, como la ejecución de Adonías y Joab, para proteger el legítimo reinado de Salomón. Su lealtad no era solo hacia reyes terrenales, sino también hacia el Rey del cielo, y esta devoción espiritual impregnaba todas sus acciones. Las lecciones que la vida de Benaya ofrece a los creyentes de hoy son profundas e intemporales. En un mundo donde el coraje, la fe y la lealtad son a menudo puestos a prueba, Benaya sirve como ejemplo de lo que significa mantenerse firme en las convicciones propias. Nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de hacer lo correcto incluso frente a un gran peligro. Su fe inquebrantable en Dios nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que estamos en sus manos. Además, la lealtad de Benaya tanto hacia sus líderes como hacia Dios nos desafía a ser fieles en todas las áreas de nuestras vidas, manteniendo nuestra integridad y compromiso incluso cuando es difícil. En la narrativa bíblica más amplia, Benaya juega un papel crucial en el establecimiento y consolidación del reino de Israel. Fue una de las piedras angulares sobre las cuales David y Salomón construyeron un reino que se convertiría en central en la historia del pueblo de Dios. Sin líderes como Benaya, dispuestos a luchar por y proteger lo que era justo y verdadero, la historia de Israel podría haber sido muy diferente. La presencia de Benaya en las Escrituras es un recordatorio de que Dios usa a personas comunes para lograr cosas extraordinarias, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran plan divino. Por lo tanto, el legado de Benaya es mucho más que sus logros militares. Es un legado de fe, coraje y lealtad que continúa inspirando y desafiando a los creyentes hoy en día. Su vida nos recuerda que al servir a Dios con todo nuestro corazón, podemos enfrentar cualquier desafío y dejar un impacto duradero que resonará a través de las generaciones. ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de Benaya para nuestra propia existencia? Primero, que la fe genuina se manifiesta en acciones valientes, no solo en palabras. Segundo, que la lealtad verdadera persiste incluso cuando sería más fácil abandonar. Y tercero, que Dios puede usar nuestras habilidades y talentos únicos para propósitos mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. Y para reflexionar, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza hoy? ¿Qué significaría para nosotros demostrar la misma lealtad inquebrantable que Benaya mostró? ¿Cómo podría Dios estar llamándonos a usar nuestras propias fortalezas para defender lo que es justo y bueno? Si has encontrado este vídeo inspirador e informativo, te invito a suscribirte al canal Secretos de la Biblia y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber cómo la historia de Benaya ha resonado contigo y qué aspectos de su vida te han impactado más profundamente. Gracias por ver este vídeo. Cuídate y que Dios te bendiga.